esperanza. Él vino para ser nuestra esperanza. Cuando parecía que todo había sucumbido, Él vino y puso una nueva plataforma. Él es el fundamento. Y nos ha tocado esta parte de la historia de la humanidad, un tiempo de mucha presión, un tiempo en que los cambios se dan en tiempos récord, un tiempo en el que el conocimiento se desfasa en cuestión de horas. Y esa presión que está en medio de los tiempos, pues nos atañe a nosotros. Vivimos bajo presión y bajo esa presión a veces, pues actuamos y tomamos decisiones y nos levantamos. Parece mentira, pero parece que los días son de 6 horas. Parece que ayer fue domingo y hoy estamos en domingos otra vez. Todo va muy rápido. La filosofía cambia, la tecnología cambia, cambian los conocimientos en los diferentes niveles, pero una cosa es verdad, la palabra del Señor permanece para siempre. Y entonces estamos nosotros como pueblo escogido de Dios en medio de unos tiempos de tantos cambios con una filosofía de vida que no cambia, porque es la palabra. Y tenemos que buscar la fórmula, la fórmula la tenemos y la forma también, pero es asumirla como parte de nuestro vivir, que esa palabra permanece para siempre. Y por eso, mientras meditaba, dije, pero hay que hablar del servicio. La grandeza de un siervo está en servir. Servir. Pero servir sabiendo que la palabra de fundamento para ese servicio no ha cambiado, sino que es la misma. Me llega así el apóstol Pablo, escribe a los Gálatas y les dice, Gálatas 6, cuando alguno sea encontrado en alguna prueba, ¿sí? Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Wow. El servicio debe ser con mansedumbre y sabiendo que se le sirve a un rey que no tiene límites, a un rey que todo lo puedes, a un rey que no solo no tiene límite y todo lo puede, sino que está dispuesto para obrar. Y que la palabra es la misma, que no tiene que haber cambio porque las cosas hayan cambiado, porque la palabra de Dios no ha cambiado. No hay forma de que podamos adjudicarle a la palabra la velocidad de los tiempos. No hay forma, sino que somos nosotros que de alguna manera, pues, somos influenciados y hasta llevados, y nos quisiéramos asumir a veces el papel, no de siervo para servir, sino de Dios para enderezar y arreglar las cosas. Y hasta ahí no ha llegado nadie todavía, ni nadie va a llegar, porque para eso Él es Dios. En el Nuevo Testamento se escribió en hebreo y la palabra siervo en griego, y la palabra siervo en griego alude a esclavo. Gracias al Señor, el apóstol Pablo nos trae el aclarando y dice esclavo por amor y gratitud. Es por amor y gratitud, de manera que el servicio es el fruto de lo que el que es autoridad sobre nosotros es digno de recibir, porque Él es nuestro Dios. Y entonces somos siervos, esclavos del Señor por amor y gratitud. Hablar del amor nos refiere el versículo más leído de la palabra, Juan 3:16, pero nos refiere allá es el amor de Dios hacia nosotros. Pero
lo que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, 1 Corintios 13, 9 características del amor que establece, que escribe Pablo allí, no que sean solo 9, sino que habla de 9, ¿sí? Y habla de ese amor que hay que asumirlo y recordar una canción que dice, amar es entregarse sin esperar nada para ti. Así que amar es de alguna manera la actitud de servir. Servir con amor. Hay una serie de hombres, hay muchas escrituras para hablar de servicio, muchas escrituras, pero poner algunos ejemplos de la escritura de siervos, de hombres que dejaron huellas de servicio, como José. Ya escuchamos la historia de José, ¿verdad? Por acá y la hemos leído quizá muchas veces en este 37. De este José que sirvió sabiendo que lo de él estaba en Dios, sabiendo que había un plan con él, como hay un plan conmigo, un plan contigo. Y el plan de Dios es que administremos con sabiduría lo que recibimos de él. Y lo que recibimos de él es servir, porque él, siendo Dios, vino para servir. Pensar en Yefté, en Jueces 11, que había sido rechazado del pueblo y le habían hasta provocado su salida, pero cuando pudo traer una solución, él estaba ahí. Él estaba ahí porque el compromiso era con el que está por encima de todos. O mirar a Abel, Génesis 4, que dio lo mejor de él, lo mejor que tenía, lo entregó en sacrificio a su Dios. Y es porque la grandeza de un siervo está en servir. Para servirle a Él hemos sido escogidos. Servirle a Él en la alabanza, en la adoración. Servirle a Él en el declarar esa palabra que tiene poder, que mueve la obra del Espíritu de convencer y atraer a otros, porque el Espíritu es el que convence. Y entonces hacemos nosotros como aquellos entendidos que dicen, bueno, en un discurso las primeras cosas que se oyen son las que permanecen. Entonces hablemos primero de los desenlaces de lo que debe ser y después nos vamos a las palabras para que las recordemos, ¿verdad? El siervo debe ser entonces listo, dispuesto para su Dios. Debe ser uno que está contento con lo que tiene y puede transmitir eso. Uno que actúa siempre con amor, ese amor que no busca lo suyo propio. El siervo debe ser uno que encuentra la buena cara en los momentos de adversidad. Uno que sigue la huella de su Señor, el siervo. Dentro de las Escrituras, para hablar de esta condición de siervo, que es lo que somos, para servir a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, al que nos ha convertidos en nuevas criaturas. El proverbio dice que cual los pensamientos de un hombre, de un ser humano, para incluir ser hombre en la palabra hombre y mujer, es en Cristo. En 1 Corintios 15, es el versículo 58, 5:8, dice la Escritura, así que, hermanos míos, sí que está hablando para nosotros Pablo en ese tiempo, ¿verdad? Hermanos míos, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y el trabajo en el Señor es servir. Servimos a aquel que es nuestro Rey. Y como siervo, pues hacer lo que manda el Señor.
pero un Señor que no nos ha atrapado y atado, sino que nos ha conquistado con amor, con la libertad del amor. Y que por tanto, Él no solo nos ha dado el poder del amor, sino que constantemente, porque Él es el mismo, hoy, ayer y por los siglos, y Él es el mismo ahora mismo, Él está dándonos, enseñándonos, mostrándonos cómo debe ser y hacia dónde debemos ir. Pero este servicio a Dios va a redundar para bien del pueblo, porque al servir a Él en medio del pueblo, lo que tenemos en cuenta es su palabra, es lo que Él es, lo que Él representa, para que no nos metamos en hacerlo por nosotros mismos, porque ahí es donde se pierde la condición del siervo, cuando creemos que lo podemos enderezar nosotros, o que podemos determinar nosotros lo que va a pasar cuando tenemos a un Dios perdonador. Y Él es el que sabe lo que va a hacer y cuándo lo hace. Y para Dios, a pesar de la velocidad en que se desgaste el tiempo, un segundo es suficiente para hacer una obra, para hacer un milagro. Un milagro es algo que nosotros no entendemos, pero que Él hace. Amén. Nosotros solo podemos ver el efecto y el milagro en sí, pero entenderlo, bueno, fue Dios que lo hizo. En Romanos 6, es el versículo 13, Romanos 6, 13, dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Y ahí se va caracterizando el siervo en lo que Dios ha planeado hacer y está haciendo. Y lo está haciendo en cada siervo que habita en la tierra, sin importar dónde esté o cómo se llame, o cuál sea su posición social, económica, porque Dios no mira eso, sino el corazón. Él solo quiere que sirvamos bajo ese fundamento de amor y que el servicio sea para que Él sea glorificado. Y Él se glorifica en lo que Él mismo hace. Nosotros somos, ¿qué? Somos, medios que Dios usa para declarar. ¿Por qué? Porque la razón por la que Él tuvo que venir y aprender de nosotros, ¿verdad? Y para tener autoridad, no que no la tenga como Dios, pero tenía que entender realmente lo que sucede dentro de nosotros, y por eso los ángeles no pueden predicar el evangelio, porque no han tenido esos sentimientos y esos deseos y esos quebramientos que hemos tenido nosotros por causa del pecado, pero que ahora militamos en la gracia para ejecutar el servicio que es agradable delante de Dios y que tiene que ver con el caminar en sus dichos, el cumplimiento de su palabra, entendiendo que no somos nosotros, pero que es Él en nosotros esperanza de gloria. Wow, yo pienso, si pudiésemos asimilar en el conocimiento y en nuestra condición espiritual lo que es el servicio a Dios y lo que Dios pretende con ese servicio que agilizamos, el propósito de Dios, pues habría niveles de confianza entre los creyentes y no estuviéramos con esa situación de que en las congregaciones, que la gente llama iglesia, pero que son congregaciones porque la iglesia es una, pues la gente quiere gente y jalar de la otra congregación y traer para acá, como si eso pues trayera algún tipo de gloria o de bendición de parte de Dios. Wow. En una ocasión, y traigo esto, me llega, estábamos en una reunión de pastores. Si se está hablando de los estatutos, ¿verdad? Tiene que haber una forma para que
nadie quiera hacer lo que quiera, sino que haya una norma para que todos pues se guíen por ahí. Y yo tomé un momento para decir, bueno, yo tengo un concepto diferente de lo que es una asociación de pastores. Debería ser una reunión donde como siervos del Señor pudiésemos ministrarnos los unos a los otros, declarar nuestras necesidades y poder así pues, poder ministrarnos unos a otros de Jesús y ser levantados. Pero no es así. Tenemos miedo. Tenemos miedo. Y el miedo es porque tenemos miedo a que sepan cómo somos y que no nos reciban como pretendemos ser. Tenemos miedo. Y mientras el miedo pues nos cohíba de poder declarar la necesidad, entonces la condición de siervo pues no vas a tener la cobertura que el Señor está proclamando, porque nos ha puesto los unos a los otros, que para estimularnos al amor, para llamarnos. No es que no fallamos, pero en vez de aplastar, hermano, el Señor está ahí. Él dice que no pequemos, pero si pequemos tenemos abogados ante el Padre. El asunto es levantarnos. Y el servicio va dirigido a esa forma de amor expresa por el Señor, que es el que es nuestro fundamento. En Juan 12, el versículo 26, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. El Padre honra el servicio de los siervos del Señor. Y esa honra se traduce en seguridad. La seguridad nos da paz. Esa paz que el Señor proclama, que no la da como el mundo la da. Y que tanto necesitamos. Esa paz en medio de estos tiempos que se deslizan en forma vertiginosa. Unos tiempos tan cambiantes que lo que es ahora ya no es ahorita. Pero hay que recordar y proclamar que la palabra de Dios permanece para siempre. No cambia, no cambia. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviera, allí también estará. El servicio a Dios, pues abre el camino para que podamos avanzar. Y el avanzar produce madurez. No estamos ni creemos en la superfe. Yo creo en esa fe, que aunque sea pequeña como un grano de mostaza, pero es verdadera. La verdadera de la fe. Y la palabra dice, lo que son de la fe de Jesús. Amén. Lo que son de la fe de Jesús. Wow. El servicio a Dios tiene que ver con un constante negarnos a nosotros mismos. El Señor lo proclama. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No es que nos neguemos a nuestra condición de hombres y mujeres que habitamos en un mundo en el que tenemos que caminar con mucho cuidado y mirar abajo para ver dónde pisamos y tener cuidado para abrir la puerta, que no nos hayan puesto algo ahí que nos pueda derribar para que haya un segundo queriendo entrar antes. Sino que cuidarse en el Señor es, wow, esforzarnos constantemente de caminar como Él dice. Y la necesidad por la que hay que esforzarse, porque bueno, digámoslo con la palabra del apóstol Pablo, y sobre todo tomate el escudo de la fe para poder apagar los dardos de fuego del maligno. Hay dardos que salen por doquier, dardos que salen por doquier y que vienen en contra de la obra de Dios en nosotros. Pero la condición de servir constantemente y de poner primero a Dios. Yo recuerdo a principio que me casé hace unos cuantos años. Ya este muchacho tiene 34, el hijo, ¿no? Hace unos cuantos años. Y trabajaba yo en un colegio en Moca y me suspendieron en el colegio porque hubo un cambio de administración y eso.
Y entonces estaba yo, Natividad trabajaba como enfermera, pero yo tenía el problema serio, wow, sin trabajo, ¿verdad? Hice varios intentos de trabajo, quise motoconchar y no funcionó. Quise hacer otra cosa y no funcionó. Y en ese tiempo me llaman de un liceo de Moca para trabajar en la noche. Digo, wow, si trabajo de noche, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y, y la iglesia. Le dije, sin pensarlo así, no, yo tengo trabajo de noche, yo quiero trabajo de día. Tengo trabajo de noche, porque de noche es donde tenemos la oportunidad de conectar a la gente, de visitar a la gente, porque en el día la gente está trabajando, está por acá, está por allá, amén, y de noche están en la casa, de noche que los hermanos pueden ir al templo, con excepción del día domingo, ¿verdad? Que la gente recesa en la casa y los cultos de los domingos, pero sin pensarlo dos veces, tengo trabajo de noche. La situación seguía, pero tenía trabajo de noche. Y luego, pues, a través de la hermana Mercedes, entramos en el albergue y allí pasó algo insólito. Pasó algo insólito. En el albergue éramos maestros, enseñábamos la palabra, tocábamos la guitarra, chofer, consejero, éramos todos. Pero eso no fue lo grande que pasó, sino que llegó la oportunidad de que se nombraran a dos maestros, porque allí el sueldo era de la institución, ¿verdad? De que se nombraran a dos maestros. Y una maestra que había estado recibiendo la palabra en las reuniones que allí se hacían, Margarita, se llama, pues, pan, las dos primeras tarjetas de nombramiento nos llegaron a ella y a mí. Pero asómbrese. El señor, un costarricense que estaba aquí haciendo unos asuntos de educación y que había prometido que él iba a trabajar con el albergue, dijo, yo voy a irlo metiendo por lo menos de dos en dos, de un mes, 2 meses. ¿Y saben lo que pasó al mes? Llegaron otras dos tandas. ¿Saben para quién? Para la hermana y para mí. Ahora teníamos nosotros dos tandas y los otros no tenían ninguna. Y estaba el asunto, pero no se podía devolver, porque si se devuelven se podían perder. Pero veíamos la mano del Señor obrando, porque en los momentos habíamos declarado, ¿verdad? El servicio a Dios. En Juan 13, el capítulo que sigue, el versículo 4, 14, 14. Juan 13, 14. Dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Wow. Y aunque no estamos hablando ahora mismo de lavar los pies, pero sí del servicio, para poder entender cuál es el servicio que debemos servir a Dios, ese servicio de que las cosas se hagan, pero nosotros como parte del equipo de Dios, como colaboradores de Él, para mostrar a la gente la necesidad, ¿verdad? De poder mostrar el amor de Dios, que las cosas pasan, porque de alguna manera el maestro, ¿verdad? No quiere enseñar. Y que hay las cosas adversas que vienen a nuestra vida, traen un objeto de enseñanza. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor con esto? Si lo viéramos desde ahí, y no para reducirnos, no, usted no cabe, usted está haciendo lo que... Pero si no somos nosotros los que hacemos la obra. Amén. Yo le digo a veces a los hermanos hablando de estas cosas, le digo, si algún día yo estuviese como medio raro y le digo a un hermano, váyase, te dice, la iglesia no es suya. No es suya. Nosotros somos parte de ella. Y el Señor, así como para hacernos entender un poco, dice que Él no hace ascensión de personas. Amén. El que enseña no es mayor porque enseña. Está más comprometido a mostrar lo que enseña. El que
toca y canta no es mayor porque toca y canta. Está más comprometido por lo que hace, porque conduce al pueblo. Y el pueblo de alguna manera está esperando eso en cada momento. Entonces el servicio debe ser aún de calidad más probada, para la gloria del Señor. En Marcos 9, Marcos capítulo 9, el versículo 35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Servicio. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. ¿Por qué? Porque la grandeza del siervo está en el servicio. Es servir al estilo de Dios, no con nuestro estilo. Porque yo voy a buscar una forma diferente de organizar las cosas porque a mí me parece, o porque tengo experiencia en administración, como si el esquema de administración de una empresa natural se pareciera un poco a la administración de la iglesia. ¿No? Lo que es de Dios es de Dios. Y lo que es de Dios tiene un fundamento previo, que es un fundamento de poder, que no puede ser removido por nada ni por nadie. Y es que Él lo estableció así, y así va a permanecer. Y el camino para poder llegar es uno solo. Que sí que, si por cansancio queremos hacer paradas especiales, pues las que no están ya no pueden estar. No hay paradas especiales o poner ventas especiales para que hagamos parada y podamos recesar. No hay receso. En el Señor no hay pensionados. Es hasta que Él permita que estemos aquí. Cuando Él no quiera pensionar, no vas a levantar con Él. Amén. Mientras tanto, mientras estemos acá, podemos servir. Y cada uno va a servir conforme a lo que el Señor le ha dado. Aunque a veces nos hacemos de cuenta que no tenemos lo que sí tenemos, aunque tenemos así como la espinita de que lo tenemos. Por ejemplo, a mí me gusta cantar, pero no me atrevo. Si el Señor te puede, canta para Dios. Canta para Dios. Amén. Mira que una de las cosas que me preocupan a mí me preocupa y me duele, como en las congregaciones hay una mayor preocupación por cómo se ven las cosas naturales, cómo está el púlpito, la silla que ponen atrás, que cómo está esto, que cómo está aquello, que la preocupación que hay por la administración que se va a hacer. Y entonces en el servicio pues hay una situación clara. Lo importante es la unción. Y la unción es la presencia del Señor. Y la presencia del Señor es la que endereza las cosas. Y la presencia del Señor es la que ministra sanidad. La presencia del Señor es la que levanta al que está caído. La preocupación debe ser que la unción de Dios esté ahí. Y la preocupación de la iglesia en este tiempo es la misma de aquel tiempo, que el Señor esté ahí. La velocidad de los tiempos no ha cambiado la grandeza de la palabra. Amén. Aquí estamos nosotros a través de la tecnología, de los medios, ¿verdad? Pero la palabra es la misma. Y en la palabra está la instrucción. Y en la palabra te le da apertura a todo lo que es de Dios. Y lo que Él va a hacer y está haciendo. Y que está haciendo ahora mismo. Porque nosotros tenemos una perspectiva de lo que vemos. Y el Señor también tiene una perspectiva de lo que ve. Lo cierto es que nosotros vemos hasta ahí, hasta donde llegan nuestros ojos. Pero Él ve todo. Porque Él es Dios. Él es Dios. Uno de estos días me decía una hermana, yo he tenido en esta semana, he estado como en unas 15 reuniones. Y en todas me ha tocado con la guitarrita
y estaba un poco afónico. Hoy el músico los músicos no estuvieron en el culto, porque el músico principal de aquí, de la congregación, el principal, porque es el que toca, tiene un trabajo que le coge algunos domingos, ¿verdad? Y yo así bronco, y va a dirigir las alabanzas. Y yo digo, bueno, si el Señor no quiere que yo la dirija, me vas a cortar la garganta, pero mientras tenga garganta vamos a cantar en el nombre de Jesús. Es para el Señor. Nosotros creemos en un Dios que sana, en un Dios que multiplica la fuerza, y en el servicio, el servicio que es para Dios, con la perspectiva de que Dios se glorifique, no de que seamos vistos, porque imagínese usted, de que Él sea visto, y Él quiere ser visto en y a través de nosotros, y va a ser visto en la medida pues que actuamos como Él quiere que actuemos, y Él nos dio pues el ejemplo. Hasta ahora mi padre trabaja y yo trabajo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. El Hijo del Hombre, ¿sí? Y nosotros no hemos sido escogidos para ser servidos, sino para servir. Amén. Es para servir, para desear, wow, que otros tengan lo que nosotros tenemos. Pero es para provocar las situaciones a través de las cuales la palabra pueda llegar a la gente. ¿Sí? Recordamos la canción, vamos a recordar la canción de este hermano que dice, ¿cómo se convierten si no hay quien les predique? ¿Cómo? ¿Cómo vienen si no han oído? Si no han oído. Y esa responsabilidad de que la gente oiga, de que la gente escuche, la tenemos. Pues la iglesia, de la que somos parte. La iglesia del Señor, que está aquí, que está allá, que está en todo el universo, y el Señor sabe el número de lo que son, y saben lo que están y no son, y lo que no, y lo que son y no están, todo lo sabe Él. Pero a nosotros se nos permite ver y discernir. Amén. Y hay dos formas para discernir, ¿verdad? Se discierne a través del conocimiento de la palabra. Sí, cuando oímos algo por el conocimiento, decimos, eso como que no me cuadra, ¿verdad? Pero se discierne también por el Espíritu. Se discierne por el Espíritu. Por el Espíritu oímos cosas que no nos cuadran, y no porque la hemos oído o la hayamos leído, sino porque el Espíritu de Dios que está en mí, el Espíritu de Dios que está en ti, la rechaza. La rechaza. En Mateo capítulo 20, los versículos 26 y 27, dice, bueno, voy a leer el 25 como contexto. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Es autoridad, es poder. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Amén. La grandeza del siervo está en servir. Amén. Y si alguien preguntara, ¿y cuál es el horario para servir? No hay un horario para servir, mi hermano. Si estás acostado o dormido y el Señor te despierta a las 3 de la mañana, es para servir. Hay una intercesión que se va a levantar. Hay una palabra que va a fluir. No hay tiempo para servir. No hay hora para servir. El siervo del Señor tiene que estar dispuesto. Dispuesto. Yo le digo, yo he tenido en el tiempo que hemos estado caminando en el Señor, me he encontrado con dos hermanos que yo le he llamado los pajes de armas, porque
lo he llamado a las 3 de la mañana. Mira, me llamaron que hay un endemoniado en tal parte. Tú puedes ir en 5 minutos. Y me esperan afuera. Afuera de la casa ya. ¿Sí? Esos dos hermanos. Un hermano está en Moca, pastoreando una congregación que ha crecido bastante y que tiene varias hijas. Y otro hermano está todavía entre nosotros. Y yo llego y dice, hermano, yo voy allí a orar por alguien. Espérame 5 minutos. Una ropa sin, eso no se dice por aquí, pero no, una ropa. Ya entendieron el término. Rápido. Vámonos. Amén. Deseo de servir. El servicio a Dios pone en evidencia lo que somos. Pero no lo hacemos para ponernos en evidencia, sino porque esto glorifica a nuestro Dios. Porque esto pone en alto el nombre de nuestro Dios. Y porque cuando el nombre del Señor se pone en alto, nosotros pues sencillamente maduramos en la fe. Maduramos en el amor. Maduramos y servir se hace tan parte de ti que cuando no hay movimiento está incómodo. Amén. Y siempre habrá movimiento. Somos siervos del Señor para servir. No para denominarnos siervos solamente, sino para servir. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, es del versículo, ¿verdad? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. La iglesia del Señor necesita, en cualquier lugar, hombres y mujeres dispuestos no para llamar la atención. Y, wow, ahorita decía, me duele la preocupación que hay. Un hermano dijo, bueno, no voy a entrar por ahí. Dios es bueno. Amén. Pero Dios quiere que sirvamos. Y que sirvamos a Él. Hebreo 9:14. Hebreo capítulo 9, el versículo 14. Voy a leer el 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que el servicio es con la convicción de que el efecto del servicio es de Él. Amén. Y que nosotros somos siervos, sujetos a nuestro Señor. Amén. Porque esa sangre derramada es la que fue derramada con propósito. De manera que no por lo que decida yo, o lo que decida un hermano donde quiera que esté, en cualquier lugar, que va a pasar, o la actitud que yo creo de lo que debe ser y cómo debe tomarse y cómo debe lidiarse con el asunto. No es como yo digo o creo. El Señor es el que tiene el control. El Señor es el que tiene el control. Aleluya. Ahora, en el servicio, la palabra debe fluir. El conocimiento debe estar en los siervos. Y la palabra debe fluir. Amén. Y el que coma la palabra como pan, pues recibirá el sustento de ese pan. Y el que no la come, pues. Pero eso no involucra al siervo. Lo del siervo es servir y cumplir en su condición de siervo. En el libro de los Salmos, capítulo 37, el versículo 23, y voy a leer el 22.
Dice, porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Porque por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Amén. Okay. Entonces, ¿cómo quiero mirar esto? Porque dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. De manera que es el Señor el que lo aprueba, ¿no? La parte nuestra es, como siervo, declarar la palabra de aquel que ordena los caminos y poder mostrar el amor de Dios en circunstancias adversas, ¿sí? Poder declarar ese nombre que tiene poder y que nosotros declaramos un hombre que tiene poder y lo hacemos por la fe que Él mismo ha puesto en nosotros. Hay muchos versículos en las Escrituras para hablar del servicio, ¿verdad? El Señor, pues, da un espacio muy especial a lo que es el servicio de los siervos, de sus hijos, de lo que Él has escogido para multiplicar lo que Él ha dejado, para anunciar, para declarar, para proclamar. Y voy a terminar diciendo, hay muchos versículos, ¿verdad? Pero voy a terminar diciendo esto. La grandeza del siervo está en servir. Pero el servicio eficaz no está en los términos que nosotros podamos adjudicar, sino en los términos que nos han sido dados por Él. Él es el que prepara el camino. Él es el que tiene dominio sobre todas las cosas. Pero como siervos debemos estar listos. No podemos ser de aquellos que hay que ir a orar por un endemoniado y tiene que ayunar 3 días. O hay una persona enferma y le dice, vamos, tienen que ayunar 3 días. No, el siervo tiene que andar preparado. Amén. El médico anda preparado allá afuera. El que maneja, pues anda preparado. Pues el siervo debe andar preparado. No somos nosotros, es Él en nosotros. La esperanza de gloria de Cristo. El siervo debe estar contento con lo que tiene, para que como siervo no andemos diciendo, no, porque yo tengo un problema, sino que debemos hablar de nuestras victorias. Y las cosas que faltan, pues lo que dice el Señor en forma muy clara y con mucha sabiduría, Mateo 6:33, dice que busquemos primero el reino y la justicia del reino. Y las otras cosas vienen por añadidura, ¿verdad? Ahora, le decíamos esto a un hermano, decía, entonces, yo puedo ponerme a orar y a leer la Biblia pero no tengo trabajo. Y bueno, pero buscar trabajo es para gente del reino. Porque el apóstol Pablo dice que el que no trabaje, que no coma. Pero nosotros tenemos una definición para lo que es un vago. Un vago no es una persona que no tiene trabajo. No. Un vago es una persona que habiendo trabajo no quiere trabajar. Pero si alguien está sin trabajo porque no hay trabajo, no es un vago. Es un trabajador sin trabajo. Bueno. Contento con lo que tiene. Debe estar siempre con amor. Amor, amor. Y ahí debemos guardarnos nosotros porque nosotros tenemos una actitud que es mecánica. Cuando oímos una noticia que no nos agrada, no podemos dejar de emitir un gesto que se confabula con la noticia que recibimos. Y entonces tenemos que manejar eso. Porque la gente está esperando una reacción diferente. Mano, ¿qué pasó esto y esto? Hay que manejar eso. Amén. Mano, ¿y cómo lo hago? Pues pregúntele. Háblelo con él. Amén. Yo no estoy diciendo que lo he alcanzado, sino que debe ser una condición en el siervo. Ponerle buena cara a los momentos difíciles. A los momentos difíciles. ¿Sabe que con esto del COVID y de la vacuna,
ah, hubo que tomar una posición un poco fuerte acá porque hermanos dicen que se metieron por ese lado de la vacuna, de que no se vacunen, porque esa vacuna es del... Y se la entregaron a Satanás, ¿no? Y no, dice, no. Oh, tranquilo, tranquilo. Amén. Yo pude vacunarme ya y no me he vacunado. Como maestro, a los maestros lo vacunaron todos y yo podía ir. Vacunaron y no podía ir. Pero yo no digo que no me voy a vacunar. Yo no me he vacunado, pero no digo que no me voy a vacunar. Así que los hermanos que se quieran vacunar, hágalo como para el Señor. Usted va y se vacuna y cúbrase con la sangre y vaya. Y el que no quiera ir, se cubre con la sangre y no va. Pero no pelee contra el que no quiere y el que quiere, y viceversa, ¿verdad? Sino que cada uno respete su condición. Amén. Y entonces una de las características del siervo que hay que aprender a respetar. Porque a veces creemos que tenemos la última palabra. Y la última palabra, bueno, no existe. Porque la última palabra es la primera. Porque la palabra permanece para siempre. Qué cosa, ¿eh? La última palabra no existe. Es la primera, la que ha dado el Señor. Y seguir la huella de Jesús. No he venido para ser servido, sino para servir. Para servir. Hay un hermano que casi llorando da un testimonio en una ocasión de que, bueno, a veces están los artistas cristianos, ¿verdad?, que viven de eso y perdieron la condición de servir, lamentablemente, y se puede decir así, para ser artistas y vivir de eso. Y entonces hacen una contrata con una hermana cristiana por una determinada cantidad de dinero. El hermano que estaba juntando un dinerito para ponerle una ventana a un templo en construcción, le dice, hermana, ¿qué te va a hacer conmigo? No llegamos ni a la mitad del contrato. Misericordia, ¿no? Hable con mi representante. Usted y yo tenemos un contrato. ¡Pum! ¡Pam! Se pierde una situación difícil que se está viviendo por acá, por allá, en cualquier lugar. Pero ser siervo va mucho más allá de lo que podemos entender así, solo en la descripción del término siervo. Hay que escudriñarlos en las Escrituras y cuál es el propósito de Dios con cada creyente, porque cada creyente es un siervo y a través de cada creyente el Señor tiene un propósito y ese propósito hace que todos seamos ministros. Todos somos ministros. Me gusta eso. Todos somos ministros. Todo el que le ha creído a Dios, todo aquel que el centro de su vida es Jesús, es un ministro de Jesucristo. Y si a alguno les queda duda, entonces lo remitimos al andar en el camino. El que viene por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y el que tiene la capacidad para no extraviarse, tiene la misma capacidad para mostrarle a otro cómo no extraviarse. Wow. Y todo esto es para los siervos. Yo le pido al Señor fuerza y que los días o los años que me queden, amén, yo pueda servir. Yo pueda servir. Pero no encuentro no en mí cuando de servir a los asuntos de Dios se refiere. No quiero encontrar un no en mí. Yo quiero estar dispuesto, cualquiera sea la hora y el momento. Amén. Solo un compromiso de la misma índole puede evitar que vaya a otro compromiso. Amén. Lo que estoy diciendo es, si vamos a un asunto espiritual que estamos para las 4, y dicen, hermano, tal pasa de 4, vamos a ver a quién enviamos. Porque deberíamos ser así, hermano, como los policías. Los policías andan en la calle y llaman y dicen, en la calle tal, ¿quién está cerca por ahí? Hay un problema. Deberíamos tener esos niveles de confianza. En tal parte hay una persona enferma. ¿Cuál es el hermano que vive cerca por ahí? Llamarlo, hermano. Hay una persona enferma, por favor, vaya, asístalo.
ore por ello, declare una palabra, anúnciele a Jesús. Servir no tiene barrera. Servir no tiene fecha ni hora. Servir es una constante en los asuntos del reino, y eso lo impuso el mismo Rey del reino, cuya palabra permanece para siempre. Aleluya. Señor, y te damos gracias, porque para servir tú escoges a tu siervo, y para servir nos has escogido. Señor, gracias, porque cuando a servir vamos en tu nombre, Señor, tú jamás nos avergonzarás, pero te manifestará, Señor, y dejará constancia, Señor, de que tú estuviste allí y no el siervo, porque somos lo que vamos, pero lo que reciben dicen el Señor lo hizo. Aleluya, me gusta eso. Padre, gracias. Gracias por este momento que podemos declarar, Señor. E involucramos, Padre, a todo el que pueda escuchar estas palabras a través de los medios, Señor, aún, Señor, en las grabaciones. Te pedimos, Dios mío, en el nombre de Jesús, que tú puedas activar ese don de servicio, Padre, y que sea para la gloria de tu nombre. Porque toda la gloria es tuya y tú no la compartes con nadie. Gracias, en nombre de Jesús. Amén.